Hablar de El Bosco es hablar de misterio. Regularmente cuando nos interesa la vida de alguna figura famosa, vamos a internet, buscamos su biografía y recurrimos a las distintas páginas que nos brindan esta información. Pero en cuanto al Bosco se refiere, nos topamos con un impasse porque la información sobre su vida y obra es realmente escasa. Aquí sí nos confrontamos con la especulación. Nadie está seguro de nada y cuando encontramos algo, siempre lo antecede un se cree, algunos afirman, etc. Pero realmente no hay datos que nos aseguren algo de su vida o historia, ni siquiera el Museo del Prado, donde se encuentra la mayor parte de su obra. Incluso también su obra, o lo que se piensa con seguridad que es suya, carece de una certeza absoluta. Perteneció a la pintura flamenca y su nombre real es Jeronimus van Aken y nació en los Países Bajos, concretamente en el Ducado de Brabante, situado entre los Países Bajos y Bélgica. El Bosco no fechó ninguno de sus cuadros y son relativamente pocos los que llevan una firma que pueda considerarse no apócrifa. De su actividad artística tan solo se documentan algunos trabajos, por ejemplo, el encargo que le hizo Felipe el Hermoso de la pintura Juicio Final de 1504. Ha sido difícil autenticar su trabajo por dos razones. La primera, porque de ninguna de las obras existe realmente documentación fidedigna que haya sido producida en vida del pintor. Y la segunda, porque como sí alcanzó fama en vida y al tener un estilo muy peculiar, le salieron muchos imitadores y esto ha hecho que el trabajo para autenticar su obra sea aún más difícil. Podemos encontrar autores como Stefan Fischer, quien con la colaboración de la editorial Taschen Benedict publicaron el libro El Bosco, la obra completa, que nos lleva al asombroso potencial compositivo del pintor, así como los detalles inquietantes de sus cuadros. El libro analiza los numerosos elementos que atrapan en cada escena, desde los seres híbridos mitad hombre, mitad animal, a las agresiones pictóricas al cuerpo, y dedica especial atención a la obra más célebre del pintor holandés, El Jardín de las Delicias. ¿Y por qué menciono a Stefan Fischer específicamente? Porque además de ser historiador de arte y experto en la obra de El Bosco, hizo su tesis de doctorado en 2009 sobre él, titulada Jerónimo Bosch, la pintura como visión, instrumento adoctrinador y obra de arte. Interesante porque al hablar de una tesis y más de doctorado, pues requiere de mucha precisión en la información, citar fuentes fidedignas, etc. Y al hecho de no encontrar información existente que lo sea al 100%, pues el material de lectura que podemos encontrar va más dirigido al análisis de su obra, es decir, que lo que encontramos allá fuera sobre el artista depende de visiones subjetivas más que de algo concreto. Y si a esto le aunamos que El Bosco no fechó sus cuadros, el misterio sobre su vida en el oficio se hace aún más interesante. Así que aquí vamos a darle lugar a 3 de sus obras para conocer su peculiar estilo un poco más. Cristo con la cruz a cuestas. En este óleo sobre tabla con medidas de 142.5 por 104.5 centímetros, El Bosco se muestra preciso en cuanto a la variada fisonomía de los personajes, sin entrar en las exageraciones burlescas que le hicieron famoso. La disposición de los paños está concebida en líneas largas, finas y ondulantes, de acuerdo a los movimientos de las figuras, mientras que los colores son vivos y quedan modelados con algo de sombreado a base de ligeras veladuras. En el paisaje utiliza los tonos característicos amarillo, verdoso y gris claro, y sobre él se extiende un cielo de un azul profundo, con nubes y con un blanco resplendor en el horizonte. Es una interpretación iconográfica de la pintura religiosa que nos muestra la cabeza fija de Cristo hacia el espectador. Exige atención sobre su imagen sufriente, con la cruz a cuestas, pero a la vez se presenta radiante de divina mansedumbre en su actitud y en su mirada, muy alejado en espíritu de la turba que le rodea, que solo parece preocupada de la próxima ejecución, formando un cortejo casi festivo de hombres vestidos con decoro de aspecto venerable y burgués. Delante de la cruz contrasta la figura de un sayón de facciones muy caricaturescas, tan del gusto del Bosco con la serenidad con la que un anciano verdugo azota a Cristo. En su acción violenta resalta su manto carmesí de forma muy ostentosa. Al fondo, un delicado paisaje en el que destaca en la lejanía la Virgen y San Juan, además de apreciar la ciudad de Jerusalén, cercada con su muralla y con sus grandes torres emergiendo sobre el horizonte. Las tentaciones de San Antonio Abad. Con medidas de 73 por 52.5 centímetros, es un óleo sobre tabla de madera de roble y se encuentra ubicada en el Museo Nacional del Prado. De hecho, se tuvo que añadir roble en las esquinas porque estaba muy dañada. No se sabe cuándo se hizo esta intervención, pero sí fue objeto del análisis por el Gabinete Técnico y Laboratorio del Museo del Prado, que han permitido constatar una mayor presencia del dibujo realizado a pincel con un medio líquido. Aunque no es muy abundante y en general está limitado a los contornos, se puede ver en el santo
y en las zonas cercanas a él, sobre todo cuando el pintor realiza algún cambio, tanto en la fase de dibujo como en la de color. En esta pintura, el Bosco nos muestra a un San Antonio absorto, sumido en sus pensamientos en la soledad de la naturaleza, encarnada en ese tronco de árbol hueco que le cobija y que está magistralmente traducido. Ni siquiera sostiene un libro en las manos, lo tiene cerrado, colgado de su cinturón. Nada parece alejarle de esa concentración interior. El cerdo con la campanilla en la oreja que descansa a sus pies, ajeno al ataque del diablo que está a punto de golpearlo. Con el fin de mantener la unidad de espacio y de tiempo, el Bosco no representa al santo varias veces, sino una, en el centro de la composición y con su escala reducida en relación al paisaje, cuyo espacio aumenta al elevar la línea del horizonte. Otro rasgo de originalidad de estas tentaciones es el hecho de que el artista no muestre a los demonios atacando a San Antonio. Por el contrario, aparecen dispersos por el espacio que limita la cerca a la derecha, como si estuvieran organizándose para hacerlo, llevando escaleras, ocultándose tras las colinas o el escudo. La confrontación está aún por llegar. El indicio más claro de ello es el fuego iniciado en la capilla, cuyo resplandor apenas se ve a través de la puerta y detrás del edificio. Demonios que echan agua al fuego que se ha iniciado en la parte trasera del árbol que cobija San Antonio, que no se percibía antes de la restauración y ahora se evidencia solo por las chispas y el humo. Aunque las capas de pintura son delgadas, así como solía hacerlo el Bosco, nos atrapa ese colorido y robustez en las formas, en las líneas. Sin duda es un llamado a nuestro yo creativo que gusta de los placeres oníricos, ¿no creen? A mí me parece muy atractivo su estilo, ¿y a ustedes? El Jardín de las Delicias. Y por último hablemos del Jardín de las Delicias, sin duda la más popular, por así decirlo, y una de las más estudiadas del Bosco. Con esta pintura toma sentido lo que mencioné al principio sobre la información que existe acerca del pintor, ese misterio que se traduce con un se cree o algunos afirman. Por ejemplo, algunos afirman que esta obra es muy juvenil situándola en 1485 y otros afirman que es obra de madurez situándola en el año 1503. Otras fuentes hablan del año 1510 y otros la sitúan al final de la actividad del Bosco entre 1514 y 1515. Ahora, fíjense nada más el extremo. Los que se dedican a dar la datación de las cosas mediante el estudio de los anillos de árboles, esta ciencia que se llama dendrocronología, datan la obra por el estudio de las tablas de roble donde se realizó entre los años 1480 y 1490. Una guía del Museo del Prado la señala entre 1500 y 1505. ¿De qué se trata? Ok, se encuentra en el Museo del Prado y es un tríptico en óleo sobre madera de roble. ¿Y qué plasmó el Bosco en este tríptico? El destino de la humanidad es el tema general de esta obra, aunque el pecado es el nexo que une las tres escenas representadas. Al comienzo, el Bosco había incluido la creación de Eva, pero en una segunda fase la sustituyó por la presentación de Eva a Adán por Dios Padre. Este tema, muy poco frecuente, se asocia a la institución del matrimonio y representaría el falso paraíso del amor al que en los siglos XV y XVI se denominaba grial y que supondría una interpretación del mandato instituido por Dios en el matrimonio. Creced y multiplicaos, en clave lujuriosa. Los hombres y las mujeres que el Bosco representó en el jardín creen vivir en un paraíso para amantes, pero este es falso y no tienen más destino que el del castigo en el infierno. El mensaje que se transmite, enormemente pesimista, es el de la fragilidad y el carácter efímero de la felicidad o el goce de estos placeres pecaminosos. En el panel central que da nombre al tríptico, el Bosco ha representado un gran número de figuras humanas desnudas, salvo la pareja del ángulo inferior derecho, que se suele identificar como Adán y Eva tras su expulsión del paraíso. Hombres o mujeres, blancos o negros, aparecen en general en grupos o en parejas, manteniendo relaciones con una fuerte carga erótica, alusiva al tema que domina la tabla, el pecado de la lujuria. Los animales reales o fantásticos muestran dimensiones muy superiores a las normales. De entre ellos se ha hecho hincapié en los dos búhos que evocan la maldad. En posición frontal dirigen su inquietante mirada al espectador a uno y otro extremo de la tabla, en un plano algo retrasado respecto al inicio del cuadro. Tampoco faltan las plantas o frutas que representan en muchos casos una escala mayor de lo habitual. Por toda la composición se esparcen frutos rojos que contrastan con otros azules grandes y pequeños, los dos colores dominantes en la escena. A diferencia de la aparente confusión que reina en el primer plano, en el plano medio y en el del fondo se impone la geometría. En el primero, el Bosco ha representado un estanque lleno de mujeres desnudas. A su alrededor, en sentido
contrario al de las manecillas del reloj, gira un grupo de hombres sobre distintas cabalgaduras, algunas de ellas exóticas o fantásticas, que se han asociado con distintos pecados capitales. Al fondo de la escena, el Bosco ha incluido 5 construcciones fantásticas sobre el agua. La central, similar a la fuente de los 4 ríos del panel del paraíso, aunque resquebrajada para simbolizar su fragilidad, así como el carácter efímero de las delicias de las que gozan los hombres y mujeres que pueblan este jardín. La lechuza representada en el interior de la fuente en la tabla del paraíso se sustituye aquí por figuras humanas en actitudes sexuales explícitas, y en el panel derecho se representa el infierno, el más impresionante de los conocidos del pintor, denominado en ocasiones infierno musical por la importante presencia que tienen estos instrumentos a la hora de torturar a los pecadores que se dejaron llevar por la música profana. Si en el panel central dominaba la lujuria, en el infierno se castigan todos los pecados capitales. Buen ejemplo de ello es el demonio con cabeza de pájaro, una especie de búho sentado sobre una suerte de silla orinal infantil que devora hombres al tiempo que los expulsa por el ano. Son los avaros. A los glotones, a la gula, alude sin duda la escena de taberna situada en el interior del hombre árbol, donde los personajes desnudos sentados a la mesa esperan a que los demonios les sirvan sapos y otros animales inmundos. Al igual que el suplicio del agua helada se destina a los envidiosos. Tampoco faltan castigos para los vicios censurados por la sociedad de la época, como el juego, o para algunas clases sociales como el clero, tan desprestigiado entonces según se constata en el cerdo con toca de monja que abraza a un hombre desnudo en el ángulo inferior derecho de la tabla. ¿Qué visión nos regaló el Bosco en este tríptico? Sin duda observar pinturas como esta da rienda suelta a nuestra imaginación. Hay que decirlo, entretiene solo mirarla, aunque una vez que sabemos lo que quiso plasmar ya nos da otra perspectiva, aunque sigue entreteniéndonos con ese magistral uso del color y esa habilidad para crear personajes con características tan visualmente atractivas. ¿O ustedes qué piensan? Gracias por sus likes y suscripciones, espero les haya gustado el video. Arte hasta hartarte, nos vemos el siguiente.